Volvemos, aquí está nuevamente el equipo de Hacemos Cuba. Tal como prometimos, continuamos hoy con la formulación de los derechos en la nueva Constitución. Más derechos, más garantías, cuáles son, cómo ejercitarlos, qué derechos generan más dudas, dónde está lo más novedoso. Comienza nuestra media hora. Vamos juntos, Hacemos Cuba. Aprovechamos el tiempo y recordamos cómo están reflejados los derechos, deberes y garantías en la nueva Constitución. Aquí el gráfico que desde la semana anterior estamos recordando y nos permite entender. Recuerden que son 6 capítulos. 1, disposiciones generales. Derechos en el 2, ahí nos estamos concentrando. 3, las familias. A las familias dedicaremos la semana que viene. Deberes 4, 5, derechos y deberes de los extranjeros. 6, garantías de los derechos. A las garantías dedicaremos también próximos programas con entrevistados que podrán explicarlo muy bien. También como estos invitados que estuvieron con nosotros la semana anterior y que se mantienen. Pero les propongo recordar cuando en la Asamblea Nacional se presentaba la Constitución, para discusión de las diputadas y diputados, cómo se enriqueció el cuerpo de los derechos, los deberes y las garantías a partir de la consulta popular. Veamos un breve resumen de algunas de las ideas principales, aquí las tengo, con relación a este título, cómo están, reitero, con relación al proyecto y con relación a la Constitución. Por mencionar algunos ejemplos, se incorpora un nuevo artículo, de esto hablamos la semana pasada, que reconoce a la dignidad humana como sustento fundamental de todos los derechos y deberes. Artículo 40. Se añade el derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Artículo 42, aquí están las mencionadas playas, por ejemplo. Al nombre del capítulo Derechos Individuales, así estaba en el proyecto, Derechos Individuales, se le suprime la palabra individuales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted habla de derechos y no de individuales, los individuales pudieran parecer más restrictivos, este concepto, esta idea. Cuando habla de derechos, puede parecer mucho más genérico. Sigamos con otros elementos que están contenidos en estos cambios. Avanzamos un poco más y encontramos que también cambia el concepto de vivienda digna que aparecía en el proyecto por el de adecuada. Y se añade también el concepto de hábitat seguro y saludable. El término de vivienda adecuada, ¿de dónde viene? Bueno, se toma de la Declaración de Estambul sobre los asentamientos humanos, por cierto, de la que Cuba es signataria. La salud pública, con relación a la salud pública, contenido importante, se ratifica como responsabilidad del Estado, pero se incorpora la cuestión relativa con la calidad de los servicios de salud, también como responsabilidad del Estado. Se especifica que la educación con calidad y gratuidad es un derecho desde la primera infancia hasta los estudios de posgrado, lo cual también suscitó bastante interés. Veamos algunos elementos más que están contenidos en estas transformaciones, en estos cambios. Se agrega un nuevo capítulo dedicado a las familias, como aparece en la Constitución vigente. El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización. Reitero que con relación a las familias vamos a dedicar el próximo programa. En el 81 se estipula que las familias se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho. Esto es bien importante y mis invitados sé que ahora mismo tendrán muchos deseos de hablarme del tema, pero realmente va a ser la semana que viene. Un placer que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias, Humberto. ¿Qué tal las opiniones con relación al primer programa y a lo que iba a pasar en esta semana? No, todo muy interesante realmente, las personas con muchas inquietudes, con muchos deseos de conocer la Constitución en general. Me parece que el programa pues mueve mucho la opinión pública en función de conocer y adentrarnos en el texto constitucional. Es interesante, Humberto, la agudeza con la cual las personas analizan cada uno de los artículos que hoy están en la Constitución. Y esto es un tema interesante. Las personas que se acercan a uno le dan sus consideraciones y nos hacen pensar, meditar. Yo creo que cuando se comienza a escribir desde el punto de vista teórico, doctrinario sobre el tema, todas las sugerencias que han dado, todos los análisis que ofrecen y además el agradecimiento por la manera en que se puede ir esclareciendo la interpretación de la Constitución. Yo creo que también para los juristas y para todos los que han trabajado de alguna manera en la elaboración de esta Constitución como parte del pueblo, explicarlo y hacerlo comprensible cada vez de una manera más fácil, más diáfana, es un reto importante también para el mundo jurídico. Claro. Y yo creo que no es un reto para hoy, es un reto para el presente, para el futuro y que debe quedarse indudablemente. Yo he intentado resumir algunas de las ideas que
que cambian con relación a los derechos, pero no están todas. Yo sé que con la vista ustedes me decían, se te quedaron algunas importantes. Sí, Humberto, y en ese sentido yo quiero hacer referencia a algunos de los derechos que están reconocidos ahora en esta Constitución que no aparecían reconocidos en la Constitución del 76. En algunos casos no quiere decir que haya implicado una modificación del proyecto primigenio que se presentó en julio en el Parlamento al que se aprobó en diciembre del pasado año, pero sí es importante que las personas conozcan que estos derechos están reconocidos porque son derechos fundamentales, derechos innatos, derechos imprescriptibles, derechos irrenunciables, derechos que tienen un valor trascendental porque sustentan la persona, sustentan la vida. Y dentro de ellos me refiero al derecho a la vida. El derecho a la vida, que está reconocido en el artículo 46 de la Constitución, que en algunos ordenamientos se le llama el derecho de vivir o el derecho a vivir, pero que la vida es el sustento de la persona. O sea, a partir del derecho a la vida, que está además vinculado directamente con el derecho, con los llamados derechos inherentes a la personalidad. Fundamentalmente me refiero al derecho a la vida por todas las implicaciones que esto tiene. En el derecho a la vida también está la polémica, que puede ser muy interesante, sobre el tema a una muerte digna, porque precisamente la muerte es una faceta y forma parte de la propia vida de la persona. Y vinculado con el derecho a la vida también está el derecho a la integridad física. El derecho a la integridad física es el derecho que constituye el soporte de la posibilidad hoy día, digamos, de poder disponer de partes del cuerpo humano, los órganos y tejidos humanos, porque el derecho a la integridad física supone además la posibilidad que tienen las personas y como una de las facetas o una de las expresiones del derecho a la integridad física, también es importante que las personas lo conozcan, está el derecho incluso al propio cadáver y las facultades que tiene la persona de disponer sobre el cadáver, incineración, la inhumación o disponer del cadáver para investigaciones científicas. O sea, todo eso está sustentado en un artículo que reconoce entre los derechos el derecho a la integridad física. Todo lo que usted está diciendo está implícito en este artículo. Está explícito en el artículo. No implícito, sino explícito. Explícito en el artículo 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y la integridad moral, la libertad como uno de los derechos también. Todos estos, Humberto, estos derechos se llaman derechos inherentes a la persona. Y tienen un trasfondo. Yo diría que voy a utilizar un ejemplo de la medicina para que las personas lo puedan entender más fácil. Si usted tiene un problema en la columna, lo pueden estudiar los médicos especializados en ortopedia o los neurólogos o los neurocirujanos, ¿verdad? Bueno, el tema de estos derechos que están reconocidos tiene una trascendencia como derechos que se ejercen frente a los poderes públicos, pero también derechos que se ejercen entre particulares. Y por lo tanto tiene trascendencia en el derecho constitucional y en el derecho civil. Y en el derecho constitucional incluso tiene una especial significación porque hoy se aboga y se entiende que los derechos fundamentales se pueden ejercitar no solo frente a los poderes públicos, no solo frente al Estado, sino también frente a particulares. ¿Por qué estos derechos también se dicen derechos inherentes a la persona? Porque estos derechos nacen con la persona, no son derechos derivados, nacen con la persona. Usted nace con todo esto. Exactamente. Fíjese, otro de los derechos que aparecen regulados ya no en el artículo 46, sino en el artículo 47, se refiere al derecho a la identidad. Y yo quiero hacer un especial énfasis en el derecho a la identidad. Derecho a la identidad, artículo 47. ¿Por qué el derecho a la identidad y el reconocimiento que tiene el artículo 47? El derecho a la identidad es el derecho en el cual tiene reconocimiento, representación, la persona por sí misma. O sea, es la expresión de la persona en sí. O sea, la identidad tiene distintas facetas y tiene distintos atributos. Un atributo de la identidad es el nombre. El nombre no es un derecho inherente a la persona, el nombre es un derecho derivado, porque la persona no nace con un nombre, pero el nombre es un elemento que identifica a la persona durante su vida. Y conforme hablo del nombre, hablo de otros factores identificativos de la persona, como puede ser ciudadanía, estado conyugal, domicilio, que son elementos, factores que van a ir individualizando a la persona. Pero en el derecho a la identidad hay distintas expresiones, algunas a las cuales ya hizo referencia la profesora Yamila en el programa anterior, que es la identidad sexual, que es una expresión de la identidad de género. Aquí también se expresa entonces. Bueno, claro, la incluye. Exactamente, la incluye. Hay algo más, sobre todo este mensaje para los jóvenes, que son los chicos arroba en las generaciones actuales. Se habla hoy día de un derecho a una identidad digital.
este derecho también o sea, no está consagrado expresamente, pero al reconocerse el derecho a la identidad hoy como una derivación de ese derecho a la identidad y concreción en el mundo virtual, se habla de ese derecho a la identidad, los perfiles que hoy tenemos en nuestras cuentas. Facebook, Twitter. Exactamente. Y conforme a ese derecho a la identidad también está como una expresión concreta el derecho al olvido en Internet, sobre todo por los buscadores hoy los buscadores en Google, sí, aquellas referencias que pueden hacer respecto a una persona y que esta referencia que puede hacer respecto a una persona que trata de perpetuar determinada noticia que puede ser verdadera, pero que puede en un momento determinado, fuera de contexto, lacerar la propia persona. Creo que es un tema que está en pijamas, a mí me parece todavía, digamos, porque pensar en que alguien pueda tener el derecho a ser olvidado en un buscador y que la Constitución ya está adelantándose en este sentido, me parece pionero e importante, ¿no? Esto va a conectar después cuando hablemos de la Habeas Data. Perfecto. Un elemento adicional del derecho a la identidad es que permite el cambio de nombre e incluso de sexo vinculado al tema de la identidad de género, es decir, en los registros, en los pasaportes, en las actas, en fin, toda una serie de cuestiones que están muy vinculadas a ese elemento de reconocerse como tal y bueno, a partir de ese reconocimiento y de esa identidad que se tenga, bueno, cambiar ya sea el nombre, ya sea el sexo en determinadas circunstancias. Tiene relación también con la propia imagen y con la voz, artículo Claro, 48. Pero antes de pasar a la propia imagen y a la voz, en relación con el derecho a la identidad, quiero hacer referencia a que la identidad también se refleja en la manera de proyectarse de la persona, sus convicciones políticas, ha habido casos muy interesantes, sus convicciones morales también forman parte de la propia identidad de la persona. Y está vinculado, Humberto, y usted lo decía, con otros dos derechos. Me refiero al derecho a la imagen y al derecho a la voz. Algo importante, yo creo que quiero resaltar en la noche de hoy la utilización, el español es muy rico y el uso del lenguaje. Fíjese que el constituyente está haciendo referencia a la imagen y la voz. Por lo tanto, está reconociendo tanto el derecho a la imagen como el derecho a la voz, como derechos separados, aun cuando no hay un consenso en este sentido. Pero sí quiero creo que es muy revolucionaria esta formulación de la Constitución porque hace referencia. ¿Qué es el derecho a la imagen? El derecho a la imagen nace esencialmente, Humberto, vinculado con el desarrollo de la fotografía, de la manera en la que se puede expresar o dar corporeidad a el cuerpo de la persona o a la proyección de esa persona. Y esa proyección puede ser también una imagen sonora, y la imagen sonora es la voz. Por lo tanto, la Constitución está reconociendo la protección. O sea, nadie se puede apropiar de nuestra imagen y a la manera en la cual se va a proyectar. ¿Qué es la imagen? Bueno, no es solo el rostro, no es solo lo físico. Los ademanes, la manera en que se gesticula, la manera en la que se habla también. Hay voces que reconocemos sin nunca haber presenciado la imagen de una persona. Y en esto es muy importante, en estos medios. Hay voces en los programas radiales en los cuales soñamos o nos imaginamos una voz femenina que es dulce y entonces consideramos que es una muchacha hermosa, de que tiene unos 18, 20 años. Y bueno, es la manera, pero es la importancia que tiene la voz y la manera en la cual se protege y la posibilidad de poder ejercitar acciones contra aquellos que vulneren la imagen de la persona. Y ojo, Humberto, esto tiene vinculación y hay casos que se han presentado en la República de Cuba, en tribunales cubanos, sobre el derecho a la imagen, vinculado además con la propiedad intelectual y vinculado con la propiedad industrial. La posibilidad de utilizar la imagen de una persona en determinados productos que se puedan comercializar. Entonces, por lo tanto, esto es importante o significativo, es un derecho fundamental, es un derecho innato y hoy tiene un reconocimiento expreso en la Constitución de la República de Cuba. Indudablemente importante. Quiero, antes de hacer una pausa, referirme a los artículos 49 y 50 y cómo los conectamos. El domicilio de la persona inviolable y la correspondencia y demás formas de comunicación, también inviolables. Artículos 49 y 50. ¿Qué me comentan sobre estos dos temas? Esta inviolabilidad está muy vinculada con uno de los derechos reconocidos en el 47, que es el derecho a la intimidad privada, o sea, la intimidad particular del individuo y la intimidad familiar. Porque precisamente la Constitución regula qué es la intimidad. Ese es, digamos, ese coto, ese espacio que tienen las personas para guardarse para sí.
¿O qué es la intimidad familiar? Aquel coto que tiene ya no la persona, sino un grupo de personas que están vinculadas o emparentadas por lazos familiares. Y por lo tanto, la Constitución va a proteger o la intimidad privada o la intimidad familiar. Y en ello, una manera también, una manifestación concreta de esa protección al derecho a la intimidad es el carácter inviolable que tiene o la correspondencia o que puede tener domicilio. Y fíjense que en la correspondencia, la formulación amplia que utiliza la Constitución, que no solo habla de correspondencia, sino hoy día de diversas formas de comunicación. Digo, hombre, que tenemos que tener presente que hoy día la forma de comunicación es esencialmente en el espacio digital. Y esto, Humberto, es muy peligroso. Y está vinculado con todos estos derechos que hemos hablado. Hemos hablado del derecho a la imagen, pero el derecho a la imagen, téngase en cuenta la utilización muchas veces inadecuada de la proyección de la imagen de una persona en las redes sociales. Y de esto también está estrechamente vinculado la inviolabilidad de cualquier tipo de comunicación. Esta inviolabilidad cede, y me voy a referir también en ese sentido, esa manera de ceder está vinculada cuando hay intereses atendibles. Y por ello es que el legislador ordinario, sin desnaturalizar el núcleo esencial de estos derechos fundamentales, el legislador ordinario puede establecer ciertas cortapisas cuando está, por ejemplo, en peligro la seguridad colectiva. Digamos que el legislador ordinario, entendamos, es una ley posterior que no será la Constitución, sino una ley que establezca la Asamblea Nacional del Poder Popular en su momento, que establezca las formalidades para que estas formas de comunicación sí puedan ser interceptadas, pero ante, por supuesto, una situación de mayor relevancia. Tiene su base en el artículo 45 del propio título, es decir, que está en las disposiciones generales, que es donde se expresan los límites de los derechos. Exacto, que los explicamos. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, regresamos en el segundo momento de Hacemos Cuba, en la continuidad de los derechos. Hablemos del trabajo. El trabajo fue una de las cuestiones que suscitó más opiniones durante la consulta popular. Y si usted tiene en las manos la Constitución, puede buscar entre los artículos 64 y 70. Reitero, 64 comienza a hablar del derecho al trabajo y hasta el 70 se está hablando del tema. ¿Qué me dice, profesora Yamila? Bien, mira, realmente son artículos con un contenido muy importante y que hay que vincularlos para poder comprender su ubicación como derechos de las personas en este título desde los fundamentos económicos y precisamente el artículo 31, donde se expresa que el trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad y constituye un derecho, un deber social y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar, en su primer párrafo. Esto es muy importante, hicieron muchísimos criterios hablando del tema de la obligatoriedad del trabajo, etcétera, pero realmente tenemos que darle la magnitud de, o sea, que se consagra en la Constitución como valor primordial de la sociedad, atendiendo que cuando hablamos de trabajo tenemos que mirarlo en su doble alcance, es decir, como trabajo remunerado, pero también como trabajo no remunerado. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del trabajo que se realiza en el hogar, que principalmente lo asumen las mujeres. Ese también es trabajo. Ese también, por supuesto, pero es un trabajo. No remunerado. Es no remunerado. El trabajo que se realiza, el trabajo de cuidado, que muchas veces puede coincidir bien con el trabajo propiamente del hogar, de lo que se conoce como que le hace una ama de casa, pero puede ser que no, que sea otra persona que sin recibir remuneración esté cuidando a un familiar que lo requiera. Es decir, ese trabajo que no es remunerado tiene un valor social, es importante para la reproducción de la vida social, para el sostenimiento de la familia y de la sociedad en general. Por lo tanto, ese primer párrafo del artículo 31 que está en los fundamentos económicos reconoce desde ese momento eso, lo que significa para el Estado el trabajo. Y después, en el artículo 64, ya lo consagra como un derecho de las personas, se reconoce el derecho al trabajo y después incorpora el concepto de empleo digno, un concepto que hay que verlo en toda su amplitud porque tiene que ver con los derechos laborales, con el respeto y garantía de los derechos laborales, con el tema de la seguridad del trabajo, sí, con el tema de la participación, con el tema del salario. Sabemos los problemas reales, concretos que tenemos. El tema del salario ha suscitado mucho debate en nuestro pueblo, pero aquí se está expresando la aspiración, bien, y lo sigo interconectando con el artículo 31 de que el trabajo remunerado debe ser la fuente
fuente principal de ingresos que sustenta las condiciones de vida digna. Es decir, es todo ese contenido. Y también vincularlo con el artículo 20 también de los fundamentos económicos, relacionado con la participación de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. Muy importante porque la Constitución del 76 lo enfocaba con el tema de la planificación, pero ahora se amplía y yo pienso que aquí, por ejemplo, está el espíritu también del Che, que tanto habló de la participación de los trabajadores en estos espacios. Quiero rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, hablar de otros artículos vinculados al trabajo, como es el artículo 66, relacionado con la prohibición del trabajo de niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante, Humberto. Tenemos que ser muy vigilantes y este artículo se proyecta en toda su dimensión con la fuerza que va a conllevar es decir, permitir este tipo de situaciones que tenemos, como decía, estar muy alerta, pues tenemos expresiones, se han dado situaciones en nuestro país de trabajo en estas condiciones y que muchas veces las permiten las madres, los padres, familiares y tenemos que estar muy alertas. Y por ello, bueno, se especifica en este artículo, después en su otro párrafo, se habla de la protección especial a los adolescentes de 15 y 16 años que en nuestra legislación laboral tienen un tratamiento especial e incluso esa protección se extiende, aunque la edad laboral en nuestro país es de 17 años, a los adolescentes entre 17 y 18. Y para terminar rapidito, el artículo 68, aunque vamos a hablar la próxima semana de la valoración que se tiene en nuestra Constitución de la paternidad, sí, aquí se incorpora la protección, ¿no?, en seguridad social a la maternidad y a la paternidad, pero también se agrega un párrafo relacionado con la protección a los abuelos, abuelas y otros familiares, cosa también muy importante porque son un sostén de la actividad familiar en este sentido. No agotamos el tema, pero avanzamos hasta el derecho de la propiedad. Si tiene en sus manos, repito, la Constitución, vaya ahora al artículo 58. Vamos a comenzar por este. Todas las personas tienen derecho al disfrute de los bienes de su propiedad. Profesor, ¿esto qué significa? A diferencia de la Constitución del 76, esta Constitución reconoce la propiedad en dos dimensiones. La reconoce como categoría económica en la parte relativa a la Constitución económica y por lo tanto está reconociendo las formas de propiedad, pero en los derechos, en el capítulo de derechos, en este precepto está reconociendo el derecho a la propiedad. Ojo, este derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, no es el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es una manifestación concreta de un tipo de propiedad reconocido en la Constitución. Es el contenido del derecho a propiedad, que incluye uso, disfrute y disposición. Y voy a hacer referencia a eso. Forma parte, digamos, las facultades que forman parte del derecho de propiedad. O sea, cuando usted es titular, cuando usted es propietario, puede usar el bien, sí, pero lo puede disfrutar. Un ejemplo típico del disfrute es arrendar, porque en el arrendamiento yo obtengo un fruto civil. ¿Cuál es el fruto civil? La renta. Es una manera también de obtener frutos del bien del cual yo soy propietario. Y además de disponer, y fíjese que habla de disponer libremente, y esa disposición puede ser por actos intervivos, puedo comprar, puedo permutar, entre personas puedo vivas, donar, exactamente, y o sea, independencia del tipo de propiedad. Recuerde que el artículo 58 no se refiere con exclusividad a la propiedad privada. Aquí incluye cualquiera de las modalidades de la propiedad, porque es el contenido del derecho de propiedad. Y no solo entre personas vivas. Y no solo, claro, cuando se refiere a formas de propiedad cuyo titular son personas físicas que desaparecen por razón de la muerte, este precepto tiene cierta vinculación con el precepto que regula el derecho a la sucesión por causa de muerte, porque es una forma de transmitir también los bienes por causa de muerte. Transmiten por causa de muerte solo las personas físicas, porque la muerte es consustancial a esas personas físicas. Pero ojo, este derecho de propiedad que aparece reconocido en este precepto está vinculado con lo que se regula en ese mismo precepto y lo que se contiene en el siguiente, la expropiación y la confiscación. Veamos en el propio artículo 58, segundo párrafo, ahí lo podemos ver en pantalla. Expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social. Humberto, yo quiero hacer también una referencia, porque a veces que los cubanos pensamos que determinadas figuras son típicas y exclusivas de Cuba. La expropiación no es una figura exclusiva del derecho cubano, está reconocido en casi en todos los ordenamientos jurídicos, o sea, forma parte prácticamente del contenido del derecho de propiedad, o sea, hay limitaciones al derecho de propiedad. Cuando hay determinadas razones de interés público o utilidad pública o interés social debidamente razonado y declarado en una resolución,
y con la debida indemnización, porque ese bien puede revertirse a una entidad, o sea, a la sociedad. O sea, hay que construir un aeropuerto, hay que construir un hospital, hay que construir una escuela. Bien, en esas circunstancias, por una causa que lo justifique y debidamente indemnizado el propietario que va a ser expropiado del bien. O sea, la expropiación tiene como sujeto, por regla general, que expropia la administración. Y como sujeto expropiado, el titular del derecho a propiedad. Es excepcional, no es una regla. Por eso es que, y hoy en Cuba, la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico lo establece expresamente, las garantías, sobre todo se litiga muchas veces por razón de la indemnización, porque la indemnización en este sentido es muy importante determinar que el precio que se indemnice pues se corresponda y sea razonable con el valor del bien objeto de afección. Ahora, eso es la expropiación. Subrayo, no es típica de Cuba, existen prácticamente todos los ordenamientos. Sí, y en Cuba en toda época y en toda constitución siempre se ha reconocido la expropiación. Ojo que esto tiene su correlato en la ley de procedimiento y en el Código Civil, que incluye tanto la expropiación como la figura de la confiscación. La confiscación Artículo 59, la confiscación tiene otra naturaleza distinta a la expropiación. Habíamos dicho que la expropiación obedece a utilidad pública o interés social. La confiscación tiene una naturaleza que sanciona, es sancionatoria por naturaleza lo que tiene la confiscación. Artículo 59. Sea esa sanción penal o sea esa sanción administrativa. En vía penal es una sanción accesoria por cometer un hecho delictivo. Digamos, las herramientas, los bienes que se han utilizado para cometer un hecho delictivo, eso se confisca como una sanción de contenido accesorio. Y además, cuando hay ciertas contravenciones de naturaleza administrativa, también pueden ser objeto de confiscación. O sea, confiscar es una pérdida del bien. Tampoco es exclusivo de Cuba, es una pérdida del bien por parte del propietario, pero como tiene una naturaleza en la cual se sanciona por el hecho que ha cometido el sujeto, no tiene la naturaleza de la expropiación y aquí no hay indemnización. Pero tanto la expropiación como la confiscación, y en esto me interesa mucho recalcarlo, la Constitución está diciendo que tanto la una como la otra tienen garantías, o sea, es una excepción al derecho de propiedad. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, va contra el derecho de propiedad, pero por una causa de utilidad o por una razón de una sanción. Y por lo tanto tienen que establecer las garantías jurisdiccionales y en vía jurisdiccional determinar cuál es, o sea, por una resolución judicial, la disposición en la cual se considera acertada la expropiación o procede la confiscación. Dicho de otra manera, aquí lo que se trata es el derecho de la propiedad consagrado en la Constitución. Pero la propia Constitución, con garantías claramente establecidas también de forma legal, establece tanto confiscación como expropiación, lo cual visto así de pronto puede oponerse al derecho de la propiedad. Confiscación, sanción, no indemnización; expropiación no es sanción, sí lleva indemnización. ¿Es así? Y procedimiento judicial y resolución judicial que permita entonces a las personas litigar. No, fíjese, en el caso de la expropiación se puede litigar respecto al concepto, fundamentalmente a lo que se discute es el monto indemnizatorio. Se nos ha acabado el tiempo y queda muchísimo por decir. Fíjense, hoy íbamos a hablar nosotros aquí con relación a la educación, a la salud, a los derechos intelectuales y también a los bienes y servicios. Pero hay posibilidad, claro. ¿Cuándo será? El viernes, revista Buenos Días. Vamos a estar aquí después de las 7 de la mañana. Los invitados regresan y usted también puede hacerlo a través de este canal Cubavisión. Reitero, educación, salud, derechos intelectuales, bienes y servicios. Y esto que tiene en pantalla, capítulo 3, las familias, artículos del 81 al 89, con los propios invitados, próximo miércoles 8:30 de la noche. Así nos quedamos conectados. Gracias a los dos. Totalmente en vivo, hacemos Cuba a través de los canales Cubavisión Caribe y Cubavisión Internacional. Muchísimas gracias. Aunque por ahora es todo, muy pronto volveremos.